el fuego. Y lo más curioso es que no necesitan exhibirse. No verás a un verdadero siervo del Señor disputando el centro de atención a codazos. Ellos simplemente brillan con luz propia. Y claro, esa luz, tan pura y potente, incomoda terriblemente a cualquier sombra que intente acercarse. Pero, ojo, no te equivoques ni por un segundo. Ser un escogido tiene un costo altísimo. Una factura que no todos están dispuestos a pagar. Ese brillo especial despierta una oposición feroz, una envidia rancia y ataques gratuitos de quienes carecen del discernimiento necesario para entender el propósito que el Padre ha colocado sobre esa vida. Es una realidad dura, pero hay que decirla sin rodeos. Los elegidos frecuentemente experimentan la traición más dolorosa, esa que viene de aquellos en quienes más confiaban, de quienes comían en su mesa. Son ridiculizados, a veces sin piedad, por personas a las que intentaron ayudar con todo el corazón, convirtiéndose en el blanco predilecto de quien se siente amenazado por la misión que cargan. Sin embargo, en medio de ese huracán de ingratitud, existe una certeza inamovible, una roca firme. Dios guarda a sus hijos con el celo feroz de un león, protegiendo a sus cachorros. Guay del que se atreva a tocarles un pelo. Cuando alguien decide herir, calumniar o conspirar contra un elegido, no tiene ni la más remota idea de con quién se está metiendo en realidad. En el instante preciso en que una injusticia es lanzada contra alguien ungido, el cielo entero toma nota y se pone en alerta roja. Ya no es un simple problema humano, de dimes y diretes, sino que se transforma en una cuestión espiritual de alto nivel. Porque créeme, quien se levanta contra alguien marcado por la gracia divina, no se enfrenta solo a una persona de carne y hueso. Se está enfrentando cara a cara con el propósito del propio Dios. La Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra este patrón repetidamente, como un sello de garantía que no caduca. Fíjate bien en la historia sagrada. Cuando Dios llama a alguien para una misión específica, Él también asume personalmente la responsabilidad total de su seguridad. Es como si firmara un contrato de protección blindada. Mira a Moisés, por ejemplo. Un caso clásico que todos creemos conocer, pero que tiene capas profundas. Ese niño debería haber muerto siendo apenas un bebé, víctima del decreto cruel del faraón. Pero, por esas ironías divinas que solo el Señor sabe orquestar, fue escondido y criado nada menos que dentro del palacio de su propio enemigo. Imagínate la escena. El mismo Dios que lo guardó desde el nacimiento, protegiéndolo en una cesta sobre el río Nilo, fue quien años más tarde abrió el Mar Rojo de par en par frente a sus ojos. No fue suerte, fue diseño divino. Y esto nos lleva a reflexionar sobre Jesús, quien también fue perseguido desde su nacimiento, pero cuyo propósito era inquebrantable. Así opera el cielo. Lo que parece un final para el ojo humano, es solo el comienzo de una estrategia divina que ha postergado por miedo. No filtre nada. Cuando ese inventario esté frente a usted, algo poderoso sucede. Lo intangible se vuelve concreto. Lo que antes era una nube difusa de estrés se transforma en una lista clara de acciones. Y en ese momento, por primera vez, deja de ser una víctima de un caos invisible y se convierte en el arquitecto que puede rediseñar su entorno. Poner orden no es simplemente quitar lo que sobra, es también elegir qué se queda y por qué. Y para eso necesita un filtro implacable. ¿Esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Esta pregunta, aplicada con sinceridad, hará evidente que muchas de las cosas, personas y hábitos que forman parte de su día a día no merecen estar ahí. Pero soltar no es fácil. Requiere valor para enfrentar el vacío que deja lo que se va. Sin embargo, mantener aquello que lo limita es mucho más costoso que liberarse de ello. El orden exige disciplina, y la disciplina siempre cobra un precio. Incomodidad temporal a cambio de libertad permanente. A medida que comience este proceso, notará algo curioso. Al principio sentirá que no avanza, que la lista es interminable, que cada paso que da apenas reduce el peso que carga. Pero si persiste, empezará a percibir una transformación silenciosa. La presión en su mente disminuirá, su energía regresará, y sobre todo verá que lo que antes parecía un monstruo incontrolable se fragmenta en piezas manejables. Cada asunto resuelto, cada espacio organizado, cada compromiso cumplido, es una declaración silenciosa. Yo decido, yo controlo, yo dirijo. Ese es el verdadero inicio de una vida en orden, cuando deja de reaccionar a los problemas y empieza a diseñar el rumbo de su destino. Un día a la vez, una decisión a la vez, hasta que el caos ya no sea el dueño de su historia. Ordenar su vida no es un acto aislado, es un proceso que requiere claridad en las prioridades,
El problema es que la mayoría vive reaccionando a lo urgente en lugar de actuar sobre lo importante. Corren de un compromiso a otro, de una distracción a otra, apagando incendios que muchas veces ellos mismos provocaron por no haber previsto el problema a tiempo. Y así, su energía se consume en tareas que no los acercan a ninguna meta real. La consecuencia es un ciclo de agotamiento y frustración que se repite una y otra vez. Para romperlo, es imprescindible comprender que no todo lo que reclama su atención merece su atención. Aprender a discernir entre lo que debe hacer y lo que simplemente puede hacer es una habilidad que transforma por completo su productividad y su paz mental. El primer paso para definir prioridades es aceptar que el tiempo es su recurso más valioso y también el más limitado. Puede recuperar dinero, puede mejorar su salud, incluso puede reparar relaciones, pero jamás podrá recuperar el tiempo perdido. Cada hora que invierte en algo que no tiene valor real para su vida es una hora que se va para siempre. Por eso ordenar su vida exige preguntarse a diario: ¿esto que voy a hacer hoy contribuye a mi visión a largo plazo o solo resuelve una incomodidad momentánea? Si la respuesta es la segunda, debe tener el coraje de posponerlo, delegarlo o eliminarlo. Un hombre que no conoce sus prioridades vive a merced de las prioridades de los demás. Siempre habrá alguien que quiera su tiempo, su atención, su energía. Y si usted no establece sus límites, el mundo se los establecerá por usted. El orden empieza cuando usted aprende a decir no sin culpa, cuando protege sus mañanas para aquello que requiere su máxima concentración, cuando reserva tiempo para planificar en lugar de vivir improvisando. Poner en orden su agenda es poner en orden su mente. No puede construir nada sólido en un calendario saturado de compromisos irrelevantes. Es como Jesús explicó en Mateo 7, cuando habló de los dos tipos de fundamentos. Dijo que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, soplaron los vientos, golpearon contra la casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. En cambio, quien oye sus palabras pero no las pone en práctica es como alguien que construye sobre arena. Apenas vienen los problemas, la casa se desmorona. Ahora, aquí hay algo clave. Jesús no dijo que al que construye sobre la roca no le iban a llegar las tormentas. No dijo que no iba a haber viento, lluvia ni dificultades. Dijo que su casa no caería. Es decir, la fe en Dios no significa que no vas a enfrentar pruebas. Lo que significa es que esas pruebas no te van a destruir, porque tienes un fundamento firme. Piénsalo un momento. La mayoría de las personas basan su estabilidad emocional en cosas temporales, en el dinero, en el éxito, en la aprobación de los demás, en las circunstancias. Y cuando esas cosas fallan, cuando pierden el empleo, cuando alguien los rechaza o cuando algo no sale como esperaban, se vienen abajo, porque su paz y su fortaleza estaban construidas sobre arena. Pero cuando tu fe está en Dios, cuando realmente confías en Él, hay algo diferente en ti. Puedes perderlo todo y aún así seguir de pie. Puedes recibir malas noticias y no desmoronarte. Puedes estar en una tormenta y aún sentir paz, porque tu fortaleza no viene de lo que tienes, de lo que logras o de lo que otros piensan de ti. Viene de saber que Dios está contigo. Mira la historia de Job. Él lo perdió absolutamente todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Y aún así, en su peor momento, en su punto más bajo, fue capaz de decir: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te imaginas tener una fe así? Una fe tan fuerte que aunque tu vida se derrumbe, puedas seguir confiando en Dios. Aquí es donde muchas personas fallan. Dicen que tienen fe, pero su fe está condicionada a que todo vaya bien. Cuando las cosas son favorables, confían en Dios. Pero cuando llega la prueba, empiezan a dudar, a quejarse, a cuestionarlo todo. Y esto pasa porque nunca construyeron su vida sobre la roca. Entonces, la primera clave para tener una mente fuerte es cimentarte en Dios. No en las circunstancias, no en tus emociones, no en lo que otros digan o hagan, sino en Dios y en su palabra. Porque cuando lo haces, tu paz y tu fortaleza no dependen de lo externo. Y pase lo que pase, siempre estarás firme. Parte 2. La fe te da una mentalidad de victoria, no de derrota. Aquí es donde muchas personas fallan. No es que no crean en Dios, no es que no oren o lean la Biblia, sino que su mentalidad sigue siendo la de alguien derrotado. Siguen viendo la vida con miedo, con dudas, con pensamientos de ¿y si no puedo? Zrenia, ¿y si me va mal? Swing, ¿y si Dios no me ayuda esta vez? Y la verdad es que si tu mente está llena de dudas, no solo los eventos que llevaron a la destrucción de la paz familiar de David, sino también a identificar 3 señales cruciales que todo padre y madre necesitan conocer para evitar tragedias similares. Porque, aunque los tiempos han cambiado, las dinámicas familiares que pueden conducir al desastre
permanecen asombrosamente similares. Esta es una historia sobre poder, traición y consecuencias, pero sobre todo, es una advertencia sobre cómo el silencio de quienes deberían proteger puede convertirse en un arma más devastadora que cualquier acto de violencia. Como está registrado en segundo libro de Samuel capítulo 3, la ascensión de David al trono fue marcada no solo por conquistas militares, sino también por la expansión de su familia. En Hebrón engendró 6 hijos de diferentes mujeres: Amnón de Ahinoam, Kilab de Abigail, Absalón de Maaca, Adonías de Hagit, Sefatías de Abital e Itream de Egla. Más tarde, en Jerusalén, su familia continuó creciendo. La atmósfera del palacio real era un reflejo de esta complejidad familiar. Imagina grandes salones de piedra, donde hermanos y medios hermanos crecían juntos, cada uno cargando no solo el peso de ser hijo del rey, sino también las expectativas y ambiciones de sus respectivas madres. Las Escrituras nos muestran en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1, que, en medio de este ambiente, Absalón tenía una hermana llamada Tamar, que era muy hermosa, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Antes de la tragedia que cambiaría todo, la vida en el palacio seguía una rutina aparentemente normal. David dividía su tiempo entre las responsabilidades del reino y su gran familia. Las Escrituras nos muestran a un hombre que había conquistado prácticamente todo lo que deseaba. Su reino se extendía desde Dan hasta Beerseba, segundo libro de Samuel capítulo 3 versículo 10, una expresión que indicaba todo el territorio de Israel. Pero detrás de esta fachada de prosperidad y poder, comenzaron a aparecer sutiles señales de problemas. La primera estaba en la propia estructura familiar. Con tantos hijos de diferentes madres, las rivalidades y celos eran inevitables. Cada príncipe tenía su propio séquito, sus propios seguidores y, naturalmente, sus propias ambiciones. Amnón, como primogénito, ocupaba una posición especial. Las Escrituras muestran que tenía acceso privilegiado al palacio y una influencia considerable. Absalón, por su parte, ya demostraba las características que más tarde lo convertirían en un rebelde: carisma, ambición y un fuerte sentido de justicia personal. Entre ellos, Tamar vivía protegida, como era costumbre con las vírgenes de la casa real. Un personaje crucial en esta historia, mencionado en segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 3, es Jonadab, sobrino de David y amigo de Amnón. Descrito como un hombre muy astuto, sería el catalizador que transformaría a Jesús, ahora cargando el peso de su propia cruz. Fue vestido en sus vestiduras ensangrentadas y forzado a cargar la carga de 150 libras. A pesar del dolor y la pérdida de sangre, avanzó a cada paso, una jornada ardua. La cruz de madera cavó en su hombro, exacerbando las heridas de la flagelación e infligiendo tormento adicional a medida que golpeaba contra la corona de espinas, enviando agudas estocadas de dolor en su cabeza. Es difícil para la mayoría de nosotros anticipar un incidente importante, mucho menos una flagelación. Jesús sabía lo que sucedería, quería que esto sucediera, advertía a sus discípulos. ¿Cómo manejó el estrés? Mira este video hasta el final para encontrar las respuestas. Por ahora, veamos qué causó que tantos detalles aparecieran en el sudario. Tropezando y cayendo bajo el inmenso peso de la cruz, Jesús soportó otra ola de sufrimiento. El impacto aplastó su pecho contra el suelo, torciendo su brazo y deslocándolo severamente de su cavidad. La cruz, ahora encima de él, presionó contra la parte trasera de su cuello y hombros, paralizándolo parcialmente. Su cabeza colgaba hacia la derecha, haciendo su lado derecho inútil. En ese estado de agonía, soldados insensibles lo arrastraron por el brazo deslocado, forzándolo a continuar la jornada con la cruz ahora en su hombro izquierdo. Encorvado de dolor y debilidad, su brazo derecho colgaba inútilmente a su lado. Los pasos tambaleantes adelante eran un testimonio de su resiliencia en medio de sufrimientos inimaginables. Al reflexionar sobre estos detalles vívidos impresos en el sudario de Turín, la narrativa se despliega con realismo impactante. Cada marca, cada herida cuenta una historia de sacrificio y sufrimiento sin paralelo. El sudario, como un testigo silencioso de estos momentos agonizantes, nos invita a contemplar la profundidad del sacrificio de Jesús y el profundo amor que lo llevó a soportar tal brutalidad por la humanidad. Al final, el sudario no solo preserva los rastros físicos de ese calvario de dolor,
sino que también sirve como un poderoso testimonio de la resiliencia de la fe y el mensaje duradero de esperanza que emergió de las horas más oscuras de la historia humana. Otra cuestión es quién poseía originalmente este tejido. ¿Jesús pagó por su propio sepulcro o había otra persona? Continúa mirando hasta el final y lo cubriremos. La crucifixión y sepultura en el sudario de Turín. A medida que nos acercamos al ápice de la jornada de Jesús, el sudario de Turín captura vívidamente la escena conmovedora en el Gólgota. Sus ropas, ahora empapadas de sangre, fueron despiadadamente arrancadas de su cuerpo, reabriendo heridas que habían comenzado a adherirse al tejido. Desamparadamente arrojado en la cruz, los soldados procedieron a clavar su brazo ya distorsionado y deslocado, causando un dolor excruciante. Sus nervios y ligamentos fueron desgarrados. Cuando el cuerpo de Jesús alcanzó la tumba, fue colocado en una cama de especias perfumadas. El paño de la cabeza fue removido, y el sudario... Israel. Sheep were valuable, providing wool, milk, and sometimes sacrifices for worship. But sheep are also completely helpless without a shepherd. They wander off, they get stuck. They don't know where to find food or water, and they have no way to defend themselves. That's why shepherds weren't just caretakers. They were protectors, providers, and leaders. They had to be strong, yet gentle, always watching over their flock, always ready to fight off predators. Sound familiar? That's exactly how God watches over us. Why does God call himself a shepherd? All throughout Scripture, God refers to himself as a shepherd. Psalm 103. We are his people, the sheep of his pasture. Isaiah 40:11. He tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms. Ezekiel 34:11-12. I myself will search for my sheep and look after them. And of course, Jesus himself said in John 10:11, I am the good shepherd. Why? Because we, like sheep, are helpless without him. We get lost, we fall, we make bad decisions, we run toward danger without realizing it. We need a shepherd. The relationship between a shepherd and his sheep. A shepherd doesn't just own the sheep. He knows them personally. He calls them by name, John 10:3. He speaks, and they recognize his voice. And the best part? The shepherd isn't just watching from a distance. He walks with them. David knew that kind of relationship with God. And that's why, when he wrote Psalm 23, he wasn't writing about a distant, impersonal God. He was writing about a God who walks beside him, leads him, protects him, and provides for him. So, when David opens with the words, "The Lord is my shepherd," he's not making a poetic statement. He's making a declaration of trust. And that, my friend, is where the hidden secret of Psalm 23 begins. Now, let's dive into the first verse and unlock the secret of divine provision. Chapter 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. The secret of provision. All right, let's get real. How often do we feel like we're lacking something? Maybe it's money, maybe it's direction, maybe it's love, peace, or just a sense of purpose. More everything. And when we don't have it, we feel stressed, anxious, and restless. But then David writes something radical. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wait a minute. You mean if God is my shepherd, I don't have to want anything? No more worrying? No more lack? Yes, but not in the way you might think. What does I shall not want really mean? David isn't saying, Como cuando plantas una semilla. No es que el árbol crezca de un día para otro, pero con el tiempo y con el cuidado adecuado, termina convirtiéndose en algo grande, fuerte y lleno de vida. Así es involucrar a Dios en todo. Empiezas por detalles pequeños, esos momentos que a veces damos por sentado, y poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a ver el fruto de esa relación en tu día a día. Ya sea en la forma en que enfrentas las dificultades, en cómo tomas decisiones o en cómo te relacionas con los demás. Por ejemplo, ¿cuántas veces te has sentido abrumado porque no sabes qué camino tomar? Puede ser una decisión grande, como cambiar de trabajo, o algo tan simple como cómo reaccionar ante una situación difícil. Cuando involucras a Dios en esos momentos,
No es que de repente se encienda un letrero de neón con la respuesta, pero empiezas a sentir una calma, una claridad que viene de saber que no estás cargando solo con todo ese peso. Es como si en medio del ruido de tus pensamientos escucharas una voz suave que te dice: confía, yo estoy aquí. A veces creemos que para invitar a Dios a nuestras vidas tenemos que hacer algo espectacular, pero en realidad lo que Él busca es que lo invites a esos momentos cotidianos, a lo que parece simple. Es en esos detalles donde empieza a construir algo grande. Imagina comenzar el día con una oración, no una que sigas por obligación, sino una que nazca de tu corazón. Esos primeros minutos en la mañana, donde decides decir: Dios, hoy te entrego mi día, mis preocupaciones y mis planes, guíame en todo lo que haga. Es un acto pequeño, pero ese pequeño gesto tiene un impacto enorme en cómo afrontas lo que venga después. Es como si estuvieras alineando tus pensamientos con los de Dios, abriendo el espacio para que Él actúe a través de ti. Y la magia comienza a suceder cuando eso se convierte en un hábito. Ya no es solo una rutina de palabras vacías, sino un diálogo constante con tu Creador. Una comunicación fluida, donde, aunque no escuches respuestas inmediatas, sabes que estás siendo guiado. Y es que involucrar a Dios en todo no significa que de repente tendrás una vida sin problemas, pero sí tendrás una vida con propósito, una vida en la que las cosas cobran un sentido más profundo. Es en esos momentos de conexión diaria con Dios donde empiezas a notar cambios. De repente, algo que te hubiera causado un estrés inmenso, lo ves desde otro ángulo. Lo que antes te preocupaba tanto, ahora lo ves como una oportunidad para aprender y crecer. Pero aquí viene algo clave. No se trata solo de pedir a Dios que te ayude en los momentos difíciles. Se trata de involucrarlo en los momentos buenos también, en los momentos de alegría, de éxito, de calma. A veces, sin darnos cuenta, solo recurrimos a Dios cuando estamos desesperados, cuando ya no sabemos qué más hacer. Y claro, Él siempre está ahí para ayudarnos, pero ¿te imaginas cómo sería si lo invitaras a tus momentos de éxito también? Si en vez de decir «lo logré», dijeras «lo logramos, Dios». Instante para quien murió, pero el momento del despertar llegará. Y entonces, ¿qué sucede? El juicio final. La Biblia habla de un gran día de juicio, cuando todos los muertos serán resucitados y comparecerán ante el trono de Dios. Este será un momento solemne y decisivo para toda la humanidad. El libro del Apocalipsis describe esta impresionante escena. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. 20:12. Imagina, todos los que han vivido, desde Adán hasta el último bebé nacido antes del regreso de Jesús, reunidos ante el trono de Dios. ¡Qué momento solemne! Pero, ¿qué determina el destino de cada uno en este juicio? ¿Acaso Dios tiene una balanza donde pesa nuestras buenas y malas acciones? ¿Basta con haber hecho más cosas buenas que malas para ser salvos? En realidad, el criterio es otro. Lo que realmente importa es si el nombre de la persona está escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se escribe ese nombre allí? Por la fe en Jesucristo. Jesús dijo: «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida». Juan 5:24. La salvación es por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué sucede con quien muere sin aceptar a Jesús? Su nombre no estará en el libro de la vida, y las consecuencias de esto son terribles. La segunda muerte. Para los que rechazaron la salvación ofrecida por Jesús, hay un destino terrible llamado segunda muerte. El Apocalipsis dice: «El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte». 2:11. Esto implica que los que no venzan sufrirán esta segunda muerte. Pero, ¿qué es exactamente esta segunda muerte? Muchos piensan que se trata de un tormento eterno en el infierno. Pero, ¿es eso realmente lo que enseña la Biblia? En realidad, la segunda muerte es la destrucción total y definitiva de los impíos. El apóstol Pablo dice que ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. 2 Tesalonicenses 1:9. Jesús también habló sobre esto cuando dijo: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Mateo 10:28. ¿Te diste cuenta? Jesús no habló de torturar eternamente, sino de destruir.
La palabra griega usada aquí es apolumi, que significa destruir completamente, exterminar. Esto tiene más sentido cuando pensamos en el carácter de Dios. Él es amor. Aunque es justo, no tendría placer en ver a sus criaturas sufriendo eternamente. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. El fuego purificador. Pero ¿cómo sucederá exactamente esta destrucción final de los impíos? La Biblia habla de un lago de fuego. Muchos intentarán atrás al huir. Pero su corazón no se había desprendido del apego a la ciudad. Tal vez amaba los bienes que dejaba allí. Tal vez estaba aferrada a memorias y placeres que no quería abandonar. Poco importan los detalles. El hecho es que ella vaciló, y su mirada la convirtió en una estatua de sal. Jesús nos mandó recordar a esta mujer como una advertencia. Por más que Dios ofrezca salvación, algunos insisten en mirar atrás, prefiriendo conservar lazos con un modo de vida que el Señor ordenó abandonar. Es la figura de quien incluso sale del entorno de perdición, pero no sale del estado de mundanalidad, a quien le falta una entrega completa y sincera al propósito divino. Así como ella, muchos hoy pueden estar en el camino de la liberación, pero todavía miran con añoranza lo que ha sido condenado. Cuando Jesús regrese, describió que habrá una separación inmediata. Dos estarán trabajando codo a codo en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos estarán durmiendo en la misma casa, uno será tomado y el otro no. Estas imágenes muestran que no habrá discusión ni argumentos. Aquellos cuyos corazones pertenecen a Cristo estarán con Él, y los demás quedarán para afrontar el juicio justo. No será una distinción basada en clase social, en apariencia o en meras afiliaciones religiosas. La separación la determinará la fidelidad genuina al Evangelio, la transformación que nace de la fe viva. Para algunos, el regreso de Jesús será el mayor anhelo, el encuentro tan esperado con el Salvador. Para otros, será el terror de enfrentar las consecuencias de una vida entera de rebelión contra Dios. El tiempo de arrepentimiento terminará en cuanto suceda este evento. El regreso de Cristo no será algo invisible o simbólico. Las Escrituras afirman que Él